Buenos días. Buenas, profe. Buenos días. Buenos días, profesorcito precioso. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció hoy? ¿Cómo se encuentra? No seas barbera, Leslie. Todos, profe. Yo así soy con todos. Ah, bueno. Todo está bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Tú, Leslie, cómo estás? Ay, yo muy bien, profe. Muy nerviosa, profe. Ay, no, ya quiero exponer. Ya nada más vamos a dar unos minutos y ahorita ya seguimos, ¿vale? Bien, pues yo creo que vamos a hacer todo, chicos. Podemos comenzar con la exposición. Hay necesidad de que les permita transmitir pantalla, o va a ser con lámina, va a ser sin lámina, o cómo va a ser. No, vamos a compartir pantalla, profe. ¿Nos Ok. da el acceso, por favor? Ya lo tienen. Suerte. Mira, es que tú sabes que tenemos que hacer un viaje. Tienes tu micrófono prendido, Ivette. Hernández Jiménez Ivette. No sé si ya se alcanza a ver. ¿O se ve algo? ¿Aún no? Ahora. No, yo no. A ver. O, profe, ¿no se lo podríamos mandar a usted y que usted lo comparta? Mándamelo. ¿Se lo mandas tú, Leslie, o yo? Mándaselo tú, Neri. Es que yo estoy en otro celular, por favor. Listo, profe, ya se lo mandé. Ok, dame un minuto.
Bien. Ahora sí. Creo que es esta. Ahí está. ¿Sí es esa? Sigue compartiendo. Ah, ya. Ok, bueno, pues ahí habíamos ponido nuestra exposición. No hay nada. Ya, la siguiente, profe, por favor. Yo tengo que leer eso, profe, por favor. Ok. Así de que nada se crea, por favor, así a lo que nos truje. Listo, ya, puede pasar. Días, nosotros somos del Colegio de la Comunidad de Ciudad de Nezahualcóyotl. Los alumnos son Pues Guerranel Valencia Mercedes González. Ángeles, Ay, perdón. del grupo A2 y vamos a hablar sobre el tema del porfiriato. Ya le puede subir, profe. Nuestros subtemas a tratar van a ser los aspectos político, social, económico, cultural, la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco. Ok. Los aspectos político, social, económico y cultural. El porfiriato es un periodo que comprende de 1876 a 1911, determinado por el mandato de Porfirio Díaz Mori en el marco del Plan de Tuxtepec en 1876. Díaz asumió diversos compromisos, entre los que destacan la inmediata convocatoria a elecciones, la no reelección consecutiva y la no intromisión presidencial en la dinámica política de los municipios y los estados que integraban la República, la reproducción minera y agrícola, aumentando de manera considerable. Para México, exportaba plata, vainilla, tintes naturales como la cochinilla, entre otras, y maderas finas y pieles. Las inversiones de Francia, Inglaterra y Alemania fueron decisivas en el desarrollo del país. En efecto, se ha calculado el monto total de la inversión extranjera hacia 1810 en 800 millones de dólares, los cuales 38% eran estadounidenses, 29% británicos, 27% franceses y el resto de otros orígenes. El 90% de la población mexicana se dedicaba al trabajo de campo, como agricultura, ganadería y etcétera. Ya le puedes subir. Y tenemos que estoy súper hiper mega nerviosa. A ver, ok, yo les voy a hablar sobre la huelga de Cananea. La huelga de Cananea ocurrió en Sonora en el año de 1906. La huelga fue contra la empresa, perdonen mi inglés súper horrible, Cananea Consolid Cooper Company, que es una industria minera. En Cananea, en el año de 1899, el coronel estadounidense retirado William C. Green estableció la compañía minera, quien además constituyó una planta de concentración y fundición de cobre, y aparte extendió el ferrocarril a los puertos fronterizos de Naco, y no le estoy diciendo Naco a usted, profe, y Nogales. Te pasas, ¿eh? Bueno, la huelga estalló el 1 de junio de 1906 a causa de la explotación laboral, las largas jornadas de trabajo sin oportunidad de descanso, el abuso de tiendas de raya y la desigualdad para horarios, perdón, a veces se me va una R, para obreros nacionales y norteamericanos. Aquí no era de que si tú eres estadounidense, no, aquí era por igual, todos son mal pagados. El desarrollo de la huelga, ya le puede bajar, profe. El desarrollo de la huelga y cómo pues trascendió. El 31 de mayo de 1906, los trabajadores de la mina Oversea, no, de la mina, recibieron un aviso en el que pues les avisaban que
que iba a haber recorte de personal y pues por esto iba a subir la carga laboral, pero no el salario. Entonces, pues esa misma noche los mineros decidieron suspender sus labores y la madrugada del 1 de junio empezó la huelga que poco a poco se extendió a otras minas. Ya le puede bajar, profe. Y pues, ¿cómo finaliza la huelga? El gobierno de Sonora, Rafael Izabal, autorizó que estos rangers fueran empleados por la compañía para resguardar, perdonen los gritos del gato, sus instalaciones. Luego, pues un grupo del ejército mexicano que aprendió a los dirigentes de la huelga, que fueron Diegues y Vaca Calderón, fueron enviados a la prisión de San Juan Ulúa, donde estuvieron presos hasta 1911 y además los huelguistas fueron obligados a pues regresar a trabajar, ¿no? Listo, profe. El siguiente aspecto a hablar es la huelga de Río Blanco, la cual fue comenzada el lunes 7 de enero de 1907 por la industria textil. La fábrica textil del Río Blanco, semejante a lo ocurrido en Sonora, los salarios eran muy bajos y además se asignaban por edad y género. Y en diciembre de 1906, los empresarios de la zona pusieron en marcha un reglamento laboral que empleaba las causas de multas y generalizaban el horario de trabajo de unas 8 horas diarias aproximadas, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Le puedes subir tantita, profe? Y esto era hacia los obreros. Ahora sí, la huelga comenzó antes que se asomara el sol al valle. Sonó el silbato del Río Blanco y en las puertas, pues los trabajadores enfurecidos lanzaron piedras contra las ventanas de tal fábrica. El teniente de la policía montada, era Gabriel Arroyo, ordenó desenvainar sobles y cargar contra los amotinados. Y antes que amilanarse, la multitud creció y Arroyo cargó a 3 ocasiones, causando muertos y heridos. Y ya los trabajadores incendiaron la tienda de Raya y liberaron a sus presos de la cárcel, haciendo frente a las tropas y cayendo, obligados a retirarse. Triunfante la muchedumbre, se dirigió a Nogales y seguimos después a Santa Rosa. Fue lo que uno de ellos pues dio a conocer sus aspectos, donde gritaban y cantaban que habían pues renunciado y liberado a los presos. Espera, voy a agregar algo. Quiero agregar que las huelgas fueron como se unían por pues las mismas causas, y quiero agregar que estas huelgas fueron uno de los antecedentes más grandes de la revolución de 1910, y a Cananea se le llama la cuna de la revolución por ser la sede de uno de los orígenes, en parte de los movimientos más grandes, ¿no? Históricamente, y estos movimientos ayudarán a la Constitución de 1917. Listo. Y donde en esta revolución se incluyen los derechos sociales. Listo. Hasta aquí mi reporte. No es cierto, yo sigo, perdón. Bueno, voy a decir las principales razones. Perdóname, Neri. Dice, las principales razones que motivaron las huelgas de Cananea y Río Blanco fueron las pésimas condiciones de trabajo, los abusos en tiendas de raya, los bajos salarios, la discriminación ética, el nepotismo del patrón extranjero y la pésima relación laboral. O sea, era súper de mala calidad eso. Las soluciones que dio Porfirio Díaz fue una propuesta que incluía el aumento de salarios y el fin de los descuentos, un fondo para huérfanos y para viudas, y la provisión de trabajo infantil, pero esto daba su aplicación solamente a la voluntad de los empresarios que quisieran.
Y pues nada, fue todo. Hasta aquí nuestro reporte. Muchas gracias y buenos días por su atención. Muchas gracias, profe. Así pues nos esforzamos, ¿no? Porque pues la verdad teníamos más proyectos y pues le pusimos prioridad al suyo. Ah, sí, sobre todo. Sí, la verdad, ¿Verdad? felicidades. No, de verdad. No, sí lo hicieron bien. Leyeron mucho, que no es una exposición. Recuerden que cuando se lee, no están exponiendo, ¿no? En todo caso, cada quien leería la hoja que pusieron enfrente. Pero hubo partes donde no nada más leyeron, sino sí pusieron algo de su cosecha, como por ejemplo el tal Leslie que nos comentaba de esas 2 huelgas. Son inicios de la revolución. Es un dato muy curioso, pero que es muy importante, ya que a Cananea se le conoce como el inicio de la revolución. Ahí es donde inicia casi todo. ¿Ok? O la cuna. O la cuna, porque ahí nace la revolución. Entonces, habla del trabajo de Porfirio Díaz y ahorita pasamos a eso. Muchísimas gracias. Un aplauso virtual para ustedes, chicas. Se Gracias, ganaron profe. bien, se ganaron su punto. Ok. Bien, entonces, ¿cómo se llama el plan que lleva a Porfirio Díaz al poder? ¿Cómo se llama ese plan? El plan de Tuxtepec. Gracias, el plan de Tuxtepec, ¿ok? Vamos a hablar de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. En el aspecto político, ¿qué podemos decir de Porfirio Díaz, chicos? Ustedes que sepan. Que era un poco corrupto. ¿Un poco corrupto? Sí, puede ser. También que le molestó esa parte de Juárez, ¿no? Que se reeligiera. ¿Y cuánto duró él en el poder? ¿Cuántos años duró Porfirio Díaz en el poder? 35 años, ¿no? 30, no, 30. ¿30? Ah, el Porfiriato fue el que Porfiriato duró duró 35, 35. perdón. Acuérdense que esa pregunta es capciosa y puede venir en el examen. Entonces tengan cuidado. Exactamente. 35 años dura el porfiriato, 30 años dura Porfirio Díaz en el poder. Y entonces, a ver, es que no me deja ver aquí. Tenemos, bien. Esto es un aspecto político en el, digamos que, en el porfiriato. Díaz, por lo general, prefería la conciliación antes que la violencia, aunque no dudaba en usarla, obviamente, cuando había una simple amenaza. Don Porfirio también aplicó la violencia contra todos aquellos que transgredieron el orden y la paz. Y eso me lleva a un dicho, una frase muy importante de Porfirio Díaz. ¿Quién me puede decir la frase de Porfirio Díaz? Sufragio elegido, no reelección, ¿no? No. No, ay, me equivoqué entonces. Pueden googlearlo. Tiene que ver con lo que acabo de leer. Según dice aquí, poca política y más administración. Otra. Que ningún ciudadano se perpetúe en el poder y esta será la última revolución. Esa también es importante, pero no es a la que me refiero.
Es Tiene que Ah. ver con el separarme de orden. la Es muy natural en los pueblos democráticos. Ay, perdóname, Neri. No te preocupes. Puedo separarme de la presidencia de México sin pesadumbre o arrepentimiento, pero no podré mientras viva dejar de servir a este país. Ajá. Otra vez la vuelves a leer, por favor. Puedo separarme de la presidencia de México sin pesadumbre o arrepentimiento, pero no podré mientras viva dejar de servir a este país. Ok. Y eso nos brinda la frase, o más bien el lema, con el que se conduce Porfirio Díaz. Y es pregunta de examen, por favor apúntenlo en un pedacito de hoja. El lema con el que se conduce el gobierno es orden y progreso. Orden y progreso. Por eso Porfirio Díaz hacía mucho hincapié con la paz, que hubiera disciplina. ¿Cuál es el lema que conduce la economía del país en el porfiriato? Orden y progreso. ¿Estamos de acuerdo? Si viene la pregunta, ¿cuál es el lema que conduce a México en la economía en el porfiriato? Orden y progreso. En la parte de la economía, podemos ver que el gobierno de Porfirio Díaz se encaminaba hacia la modernización del país, invirtiendo grandes cantidades de capital en la obra pública, en la red telegráfica y en la expansión de la red ferroviaria, otorgando concesiones a las compañías de Ferrocarril Central Mexicano y del Nacional Mexicano. Ahora, ¿cuál vendría siendo el problema después del porfiriato, chicos? Después de la revolución. ¿Cuál creen que sea un problema de esto del porfiriato? Porque si se acuerdan, Porfirio Díaz invirtió dinero en México. Hubo países que invirtieron dinero en México. Por eso tanto avance tecnológico y industrial. Pero ¿cuál habrá sido un problema después de la revolución? ¿Qué se imaginan? ¿Una deuda? Ah, más o menos, por ahí vas. Imagínate que estás en tu casa, ¿no? Y que quieres una tele nueva. Y entonces uno de tus compañeros invierte y compra una tele en tu casa. Pero también quieres un refrigerador. Y entonces otro compañero llega, invierte y te compra un refrigerador. Y entonces todos viven en paz por un tiempo. Pero cuando tú dices, oigan, esta casa es mía y todo lo que está dentro es mío, entonces ya los socios te van a decir, no, estás equivocado. La casa es tuya, pero la tele es mía, el refrigerador es mío. Y lo mismo empezó a pasar con los servicios en México. ¿Qué dijeron? El ferrocarril no es mexicano. ¿Por qué? Porque hubo inversión extranjera. El petróleo no es mexicano porque hubo inversión extranjera. Ciertas tierras no eran mexicanas porque hubo inversión extranjera. La compañía de telegrafía no es mexicana porque hubo inversión extranjera. ¿Sí me explico? Debido a tanta inversión extranjera, México no era dueño de sus propios servicios. Por eso, más adelante viene algo que se llama la expropiación petrolera. Y no nada más es eso, sino todas las compañías de las cuales México se fue adueñando por el simple hecho de estar en México. Tenían que ser mexicanas. ¿Ok? Pero eso viene desde aquí, desde Porfirio Díaz. Porfirio Díaz empieza a realizar digamos, esa inversión, esa ayuda que pide el extranjero. Sí le sirve a México, pero al final de cuentas no es dueño de esas cosas, ¿sí? Se realizaron muchas obras, como por ejemplo el edificio o la edificación del Hospital General, el Teatro Nacional, el Palacio de Correos, el de Telégrafos,
el Palacio Legislativo, se apoyó a la electrificación del país, se realizó además la construcción del canal de desagüe de la presa en Casa, la más grande del mundo para esa época. ¿Han ido al Palacio de Bellas Artes? ¿Sí? ¿Se han ido al Palacio de Bellas Artes? Sí, profe. Bien, pues se han visto que todo está hecho de mármol. El mármol blanco es el que pidió traer Porfirio Díaz desde Europa, porque en México no existe el mármol blanco. En México existe el mármol de colores. Cuando lleguen a ir, todo el mármol blanco que vean es el que trajo Porfirio Díaz de Europa para construir el palacio. Y todo el mármol que vean así como rayadito de colores, ese mármol ya se hizo después, ya se trajo después, ya es nacional, porque en México no había mármol blanco. Y el Palacio de Bellas Artes está hermoso, hermoso. Esa es una de las cosas que les encargo, vean. Antes de que anden en las fiestas de bachoto y todas esas cosas de DJ y todo eso, vayan a darse una vuelta en 2 lugares. El Castillo de Chapultepec y el Palacio de Bellas Artes. No al Zoológico de Chapultepec, porque ya ven que hay puro ratero ahí con las fotos y las rosas y todo eso. Es horrible. Pero si llegan en coche, mejor, métanse al estacionamiento de Chapultepec y ahí ya se evitan todo eso. Y vayan al castillo. Ahí van a encontrar las obras de Maximiliano, perdón, de Carlota, y sobre todo un vitral hermoso que hay en el Castillo de Chapultepec que también quisiera que viera. Pero bueno, no vamos a desviar mucho del tema. Aquí había un problema en la sociedad. A pesar de que existía un gran desarrollo en el país, había contrastes. ¿Qué contrastes creen que se encuentran aquí? Rebeliones. Había rebeliones después, pero había un contraste. Quiere decir que había blanco y negro, blanco y negro, un contraste. En la sociedad, ¿a qué creen que se refiere eso? ¿Como a los ricos y a los pobres? Exactamente. Había un contraste muy grande. ¿Por qué existía un contraste? Pues porque había gente de dinero que venía a invertir a México. Entonces había muchos ricos, pero había más pobres, porque era toda la mano de obra. Y entonces surge algo bien, bien interesante que se llama tienda de raya. ¿Saben cómo funciona la tienda de raya? ¿No saben? Fíjense qué inteligentes fueron los extranjeros. Yo tenía una hacienda, ¿no? Y en esa hacienda tenía tierras para que me las trabajaran. Entonces yo le decía a la gente de ahí, oye, ¿no quieres trabajo? ¿No quieres trabajo? Y me decía, no, pues sí. Ok, te voy a pagar al día 10 pesos, ¿no? Por ejemplo, que en ese tiempo eran centavos, ¿no? Te voy a pagar 10 pesos. Y me decían, bueno. Y entonces ya empezaban a trabajar y todo. Pero yo, muy inteligentemente, abría una tienda, porque ahí en el pueblo no había tiendas. No crean que era como aquí, que hay tiendas por todos lados. Yo abría una tienda. Y entonces ponía el huevo a 8 pesos, la leche a 8 pesos, las tortillas a 5 pesos, los chiles, no sé, a 5 pesos. Y entonces terminabas de trabajar y yo les daba sus 10 pesos, tu pago, ¿no? Pero si se fijan, con 10 pesos, pues casi no podían comprar nada. Entonces, o les alcanzaba para una sola cosa. Y entonces lo que yo hacía era darles vales canjeables en esas tiendas de raya. Y decía, mira, te podría pagar 10 pesos, pero mejor te voy a dar vales, te voy a dar 15 pesos en vales. Y tú los vas a ir a cambiar a la tienda de raya por comida, o por alcohol, o por lo que tú quieras, cerveza, ¿no? Que ya saben, en ese tiempo había mucho borracho. Y entonces las personas trabajaban por comida. Las personas trabajaban, esos 10, 15 pesos que les daban, iban y lo cambiaban a la tienda donde ganaba el mismo patrón. O sea, el patrón les vendía las cosas más caras y él ganaba doble.
porque las personas le trabajaban gratis y aparte le pagaban para consumir. Y entonces esas tiendas de raya, lo único que pasaba es que a los empleados los iban endrogando cada día más y más iban endrogando. Que le decía, bueno, no tienes, te presto, pero sigues trabajando. No, pues sí, te presto. Y cada vez que les prestaban, pues ya la persona trabajaba de a gratis. Tenía que trabajar toda su vida. El hacendado era dueño del empleado. Porque como les dice, en la sociedad había muchos contrastes. Había ricos, había gente muy poderosa. Algo que también se le tiene que aplaudir a Porfirio Díaz, chicos, es la inversión en la ciencia. Porfirio Díaz sí invirtió en la ciencia. Sí había laboratorios, había algún pensamiento, una corriente pensadora como positivista y liberal. Entonces, pues, imagínense todo el dogma que tenía Porfirio Díaz en ese tiempo. Aquí hay un video que no nos va a dar tiempo ver el día de hoy, pero que yo creo que lo vemos la siguiente clase. ¿Ok? Ya nada más para cerrar el tema del porfiriato, para ver cómo este líder, después de llevar un buen camino, buenas reglas, terminó siendo una pesadilla para la nación. ¿Ok? Entonces, chicos, es todo por hoy. Una felicitación a sus compañeras que expusieron. Nos vemos el día jueves, por favor. Hasta luego. Gracias, profe. Espero que le haya Chao, gustado profe, toda la bonito día. presentación y las fotos y así. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego a todos. Ángel, Luego, cuídate. profe. Vania, Leslie, cuídense mucho. Mari, cuídate. Donovan, Briana, nos vemos.